Esta noche comenzamos nuestro tiempo juntos con el Salmo 129 para continuar. Y al pensar en lo que este Salmo nos dice, podríamos decir que en términos puramente humanos, pensando, contemplando, revisando la historia, eso nos demuestra que si hay nación o pueblo que con todas las situaciones por las cuales han pasado, si hay algún pueblo o nación que no debería de estar en la tierra, que ya hubiese desaparecido, es el pueblo de Israel. Porque a través de toda su historia hemos visto cómo han habido intentos para deshacerse de ese pueblo. Obviamente la más reciente que conocemos es la historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un intento organizado para deshacerse de la población judía. Y sin embargo, continúa. Ya desde tiempos cuando el salmista, guiado, creemos y estamos convencidos, guiado por el Espíritu Santo, ya en ese tiempo, cuando el Salmo 129 fue escrito, ya la historia a la cual hemos hecho referencia había sucedido ya estas situaciones, porque noten ustedes cómo comienza. Vamos a leer el Salmo, 8 versículos. Muchas veces me han afligido, algunas versiones dicen me han perseguido desde mi juventud, y ahora pasa a decir, diga ahora Israel, muchas veces me han afligido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. Yahweh es justo, ha cortado las coyundas de los impíos. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sión. Sean como hierba en los techos, que se seca antes de crecer, con la cual el segador no llena su mano, ni el recogedor de gavillas sus brazos. Y no digan los que pasan, la bendición de Yahweh sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Yahweh. No digan tal cosa. Es como termina el Salmo. El resumen lo tenemos ahí. Israel, esta es algo en que el salmista, en el nombre de Israel, da cierto testimonio. Israel testifica que aunque muchas veces los enemigos han intentado destruirla, Jehová la ha librado y ora, es decir, el salmista, para que sus perseguidores que odian a Sión sean avergonzados y que nadie les desee bendición. Eso, una vez más, como siempre lo decimos, resumen del contexto en el cual el salmista escribió esto. No sabemos exactamente cuándo lo hizo, pero vamos a entrar a eso dentro de unos minutos. Eso con referencia al tiempo en el cual él vivía y las experiencias que Israel hasta ese momento había pasado. Pero, ¿cuánto tiempo ha pasado? Obviamente, más de 1000 años. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nosotros hoy día? Bien, aunque el creyente encuentre oposición, el creyente indudablemente va a encontrar oposición. Esa es la historia de la iglesia también. Aunque el creyente encuentre oposición y persecución, debe recordar
cómo el Señor le ha librado de situaciones difíciles, confiar en su justicia y saber que el hostigador no recibirá bendición. Estos primeros versículos donde vemos el primer principio, que como lo hemos verbalizado ahí, ya que Dios nos ha librado en el pasado, confiemos en sus justas acciones a nuestro favor. Estos versículos expresan de otra forma lo que ya encontramos en el Salmo 124. En el Salmo 124 tenemos un testimonio también, un testimonio de la oportuna salvación y liberación, preservación que el Señor había ofrecido a Israel. De manera que es prácticamente una continuación o una repetición en otros términos del mismo tema. Noten el 124 al principio. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, y una vez más, diga ahora Israel, dé ese testimonio y repite, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor cuando los hombres se levantaron contra nosotros, y ahí continúa, vivos nos hubieran tragado. Bueno, aquí algo similar, pero comienza diciendo que muchas veces eso evidentemente ha sucedido. Como dije, no sabemos exactamente cuándo el salmista escribió esto, pero el hecho de que nos dice muchas veces indica que esto se remonta posiblemente siglos antes de lo que el tiempo del salmista. El hecho de decir que esto ha sucedido, noten, ¿desde cuándo? Desde mi juventud. Y cuando dice desde mi juventud, no se está refiriendo a su propia vida, porque inmediatamente pasa a decir, diga ahora a Israel, y repite lo que dijo al principio. Es decir, le está diciendo a Israel, decid esto, testificad de tal cosa. De manera que cuando dice desde mi juventud, está refiriéndose a la juventud del pueblo de Israel. Y eso nos remonta entonces al tiempo cuando Israel habría estado en Egipto, porque fue precisamente allí donde Israel llegó a crecer y a ser un pueblo que en realidad no estaba organizado como tal cuando estuvieron en Egipto. Fue hasta que salieron de allí, hasta que salió aquella gran multitud que el Señor sacó, como dice la palabra, con brazo fuerte, que el Señor organizó a ese gran número de personas como su pueblo en particular, e hizo un pacto con ellos, un acuerdo, que ellos serían su pueblo y él sería su Dios. De manera que evidentemente juventud aquí tiene que ver con ese tiempo cuando Israel comenzó a desarrollarse, a crecer en términos de número de personas allí en Egipto. Como ustedes recordarán, el Señor le cambió el nombre a Jacob y le llamó Israel. Ese vino a ser su nombre. Israel o Jacob fue a vivir a Egipto a invitación de José, su hijo, a quien él daba ya por muerto. Pero José había venido a ser el designado presidencial, no, el designado real en Egipto. Y él fue quien lo invitó, lo mandó a traer para que llegara a Egipto. Y ahí fue con todo el clan emigró ahí, pasados los siglos, los descendientes de Jacob y las 12 tribus se multiplicaron, y como sabemos hubo un faraón que no conocía a José,
lo cual dio lugar a toda la opresión que comenzaron sobre ellos. Pero bien, el Señor, siglos después, por medio del profeta Oseas, Oseas capítulo 11, versículo 1, dice, cuando Israel era muchacho, joven, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. El Señor llamó de Egipto a aquel que vino a ser su hijo, Israel, la nación. Y ya establecido en Canaán, Israel, ya como pueblo, tuvo toda clase de dificultades, particularmente cuando gobernaban los jueces, cuando hubo continuamente diversos pueblos del área que arremetieron en contra de ellos, hubo varias opresiones, pero de cada una de ellas el Señor los salvó, los libró por medio precisamente de los llamados jueces. En la época de los reyes, ya un tiempo después, ya cuando el Señor primeramente estableció a Saúl como rey, y ya después a David y todos los demás después, hubo constante dificultad para Israel, una vez más, por medio de las naciones de alrededor. Indudablemente, entonces, el salmista, en nombre del pueblo, podía decir muchas veces, porque esto había sucedido desde, como dijimos, su juventud, desde que estaban en Egipto, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, hubo muchos intentos para deshacerse de Israel. Ahora, noten cómo en el versículo 1, al final, después de él testificar en nombre del pueblo, ahora exhorta al pueblo que también ellos reconozcan que a pesar de todas las persecuciones e intentos para que Israel desapareciera, a pesar de todo eso, que ellos reconocieran que el Señor les había librado, pues dice, pero diga ahora a Israel, y las mismas palabras que él expresó desde el principio, muchas veces me han afligido desde mi juventud. Vamos a ver, todos juntos, prácticamente es lo que le está diciendo. Todos juntos, digan, reconozcan, exprésenlo, lo cual era importante, que el pueblo reconociera que estaban allí, que continuaban existiendo precisamente porque el Señor lo había permitido. Y termina diciendo el versículo 2, a pesar de todo eso, no han prevalecido contra mí. De manera que el Señor les había librado. Y cuando pensamos en términos de nuestra propia experiencia como creyentes, hemos venido a ser hijos del Señor, de Dios Padre, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hemos venido a ser sus hijos. Como Israel, como nación, vino a ser hijo, el hijo en ese tiempo de Dios Padre. Y creo que como hijos del Señor, nosotros podemos pensar, analizar nuestras vidas y saber, testificar de que Él una y otra vez nos ha librado de diversas situaciones en las cuales hemos tenido algún peligro, ya sea peligro a nuestras vidas o cualquier otra situación difícil en la cual nos hemos encontrado. En el versículo 3 se usa la figura del que ara la tierra.
Y el Salmo amplía y describe la intensidad. Ese es el aspecto importante aquí, la intensidad con que le causaron aflicción. Dijo, sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. Israel pasó por gran sufrimiento y quedó con heridas profundas. Era como que si alguien en forma colectiva sobre el pueblo de Israel hubiese pasado por encima de ellos intentando hacer surcos. ¿Se pueden ustedes imaginar? Y obviamente nos lo dice, no es algo literal, pero nos lo dice en términos de comparación para dar a entender el gran sufrimiento por lo que algunos los hicieron pasar. Como que si alguien pasara con un arado sobre la espalda de una persona, en este contexto lo entendemos colectivamente todo el pueblo representando a una persona y alguien, un enemigo, tratando de hacer surcos sobre la espalda. No nos podemos imaginar cuán doloroso eso podría ser. Y la comparación se hace para, como dije, describir el intenso dolor y sufrimiento que Israel había pasado en varias ocasiones. Y con las muchas veces que eso había sucedido, Israel pudo haber sido esclavizado o permanentemente haber desaparecido para siempre. Pero el salmista claramente nos dice que eso no sucedió. Y pasa a decir en el versículo 3, entonces, perdón, en el versículo 4, Jehová o Yahweh es justo, ha cortado las coyundas de los impíos. Jehová, el Dios que se reveló a Israel, intervino en cada ocasión. Él es justo. La idea de justo es alguien que hace lo correcto. Él siempre hace lo correcto, lo apropiado. Y en este caso, lo que habría sido favorable para su hijo Israel. El Señor le dijo a Abraham en Génesis 12, ya conocemos muy bien esos versículos: te haré una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Por el profeta Jeremías, Dios aseveró. Y esto en Jeremías 31. Jeremías 31 es un capítulo muy importante. Si no lo han leído en alguna ocasión, recomiendo que lo lean, porque es ahí donde encontramos la promesa del nuevo pacto. Dios promete a Israel que haría con ellos un pacto nuevo, el cual viene a surgir de forma grande, extensa, importante teológicamente. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto. Pero ahí en Jeremías 31, versículos 35 y 36, el Señor dice, así dice Yahweh, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas. En otras palabras, este Dios creador y sustentador, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Noten, si se apartan estas leyes de mi presencia, declara Yahweh, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. En otras palabras, si el sol deja de brillar y la luna ya no ofrece su luz y tampoco las estrellas, si eso sucede, entonces Israel dejará de existir. ¿Ha sucedido eso? Obviamente no. Él está precisamente
dando a conocer el hecho de que como creador y como sustentador de los astros, que Él los mantiene y que mientras ahí estén, se puede tener la seguridad de que Israel no va a desaparecer. Y algo similar en el capítulo 33 de Jeremías, versículos 25 al 26. Así dice Yahweh: si no permanece mi pacto con el día y con la noche, y si no he establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces desecharé la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobierne sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré de ellos misericordia. Las promesas de Dios a Abraham, Jacob e Isaac y su descendencia son tan firmes como la permanencia con la que Él estableció el sol y la luna, el día y la noche. Por eso el Salmo declara que Jehová cortó las coyundas. En el momento cuando estaban tratando de arar, y obviamente estamos hablando de algo no literal, pero que de alguna forma estaban tratando de hacer sufrir, traer sufrimiento al pueblo de Israel, como que si alguien estuviese tratando de arar sobre la espalda de una persona. De manera que cuando estaban tratando de hacer tal cosa, el Señor dice, cortó las coyundas de los impíos. Como se quitan las cuerdas con que se ata el yugo a los bueyes, así el Señor las cortó, las quitó, para que los impíos, los que trataban de deshacerse de Israel, no pudieran continuar en lo que deseaban o intentaban hacer. El punto es que Yahweh entonces les ha librado de la opresión en múltiples ocasiones. El salmista tuvo la percepción espiritual para entender tal cosa, para entender que estaban vivos, que continuaban como nación, como pueblo, porque el Señor, Yahweh, Jehová, Él les había librado una y otra vez. Y no solo eso, no solo tuvo Él la percepción espiritual de entender tal cosa, sino también quiso declararlo públicamente y que el pueblo, el resto de ellos, pudiesen también declarar y testificar de tal cosa. Como hemos dicho, nosotros no hemos sufrido algo con lo que el salmista describe, pero sí creo que podemos testificar de alguna difícil situación de la cual nos ha sido imposible salir por nosotros mismos o porque alguna otra persona nos pueda ayudar. Pero el Señor nos protege y el Señor nos cuida y el Señor nos saca y nos ha sacado de algunas de esas situaciones. La cosa es, ¿tenemos la suficiente percepción espiritual como para entender que ha sido posible continuar con nuestra existencia y actividad diaria únicamente porque Él ha intervenido en nuestro favor? Tenemos que reconocer tal cosa, no dar por sentado que, bueno, pasó otro día y ya estuvo y aquí estamos. No, constantemente a diario reconozcamos que estamos aquí únicamente por su misericordia y por el cuidado que Él ejerce en nuestras vidas. No me refiero al concepto generalizado y popular en nuestra sociedad que muchos tienen de que Dios es bueno y Él ayuda a todos los que tienen alguna necesidad. Ese no fue el pensar del salmista. Notar que la exhortación para declarar que a pesar de las muchas dificultades y aflicciones, el enemigo no ha prevalecido en su contra, se dirige específicamente ¿a quién?
a Israel. Diga ahora Israel. Y ese es, en ese contexto, el Hijo de Dios, Jehová, el Dios de Israel. Diga ahora Israel, no cualquier otro pueblo, no cualquier otra persona, no, Israel, el pueblo con quien el Señor estableció una relación. De manera que no, sí, bien es cierto, Dios es soberano y Él puede usar su prerrogativa para cuidar, para salvar de alguna situación difícil a cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento. Él puede hacer, y creo que lo hace. Pero el cuidado especial que Él ejerce es sobre aquellos que tienen una relación con Él, que son sus hijos por medio del Señor Jesucristo. Hablando de que el Señor en forma soberana puede actuar para ayudar, para librar a alguien que no tenga nada que ver con Él. Pienso en el mismo Egipto. Egipto iba a tener 7 años de abundante provisión y 7 años de gran dificultad donde habría hambre. Pero el Señor los sacó de eso. ¿Por qué lo hizo? Bueno, obviamente podemos estudiar todo esto y ver la actividad del Señor usando a José en ese tiempo y todo lo que vendría para los que emigrarían del área de Canaán a Egipto y que eran del pueblo de Israel o lo que vendría a ser el pueblo de Israel. Pero pensemos también en Nabucodonosor. A Nabucodonosor el Señor lo restauró al reino después de su tiempo de enfermedad. El Señor hace tales cosas. Pero como dije, lo especial, aquellos a quienes Él ofrece y da ese cuidado especial para preservar de alguna forma u otra, tanto en lo físico como en lo espiritual, es a aquellos que le conocen, que son sus hijos. Por medio de, una vez más, Jeremías, el Señor le dijo a Judá, y este es un versículo que lo conocen muy bien, versículo 11, yo sé los planes que tengo para vosotros. Esa palabra planes literalmente es pensamientos. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, declara Yahweh. Planes o pensamientos de bienestar y no de calamidad. Está hablando a su pueblo para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Como los había ya librado en otras ocasiones, ahora también por medio de Jeremías, en Jeremías 29, aunque ya ellos habían ido en destierro a Babilonia, el Señor ahí en el capítulo 29 de Jeremías les dice, les promete que aunque ya han ido en cautiverio, que Él los habrá de traer de regreso después de 70 años. En otras palabras, una vez más, el Señor activamente llevando a cabo sus planes a favor de aquellos con quienes Él ha establecido una relación y a quienes Él ha hecho ciertas promesas, en este caso Israel. En el Nuevo Testamento, Pablo, escribiendo ya su última epístola, le dijo a Timoteo, y esto
También ya hemos hecho referencia a este pasaje en otras ocasiones durante este tiempo de estudio sobre los salmos de ascenso gradual. Segunda Timoteo 4, 16 al 18, cuando dice que nadie estuvo a su lado en su primera defensa, pero el Señor, ahí está, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Y luego pasa a decir, el Señor tiene un plan para mí. Yo soy su hijo. Él me ha llamado para hacer esto y esto y esto. Y pasa a decir entonces, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. El Señor tenía plan para Israel en el Antiguo Testamento. El Señor tiene planes para aquellos que han venido a conocer a Cristo como Salvador hoy día y a través de la historia, desde que el Señor se presentó en la tierra, desde que Él fue a la cruz, desde que Él resucitó, desde que la iglesia comenzó. Él ha tenido planes para aquellos que le hemos conocido y entonces Él nos preserva para que ese plan se realice en nuestra vida. De manera, hermanos, que no podemos nosotros como creyentes decir, bueno, pasó otro día. No, Señor, tú me has salvado, pero lo has hecho con un propósito para mi vida. Y por lo tanto, deseo encajar en ese propósito. La persona que tiene una relación con el Señor, que le pertenece y que sabe que es parte de su plan, del plan que Él está desarrollando en esa vida, no puede ignorar las ocasiones cuando ha visto la intervención de Dios en su favor. Recordar su misericordiosa ayuda, la manera como Él nos ha librado de aflicciones y angustias. Y eso obviamente debe de animarnos para continuamente, cada vez que nos sintamos amenazados con otra situación, entonces acudir a Él. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 11, Pablo recuerda la aflicción por la que él pasó en Asia. No especifica cuál fue esa aflicción en particular. Es posible que se refiera a las dificultades en Éfeso. Pero él dice, no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta, noten ustedes, aquí el apóstol Pablo escribiendo esto, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Llegó el momento aún en la vida del apóstol Pablo cuando dijo, bueno, hasta aquí nomás. Me voy con el Señor. Pero dice que el versículo 10 nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros, con la oración. Y noten, ¿para qué? Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Entonces, no olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. Eso nos ayudará a continuar confiando cuando nos encontremos en difíciles circunstancias. En segundo lugar, versículos 5 al 7. El principio que hemos verbalizado ahí en sus notas es, debido a la constante oposición, es necesario perseverar en oración. Versículo 5 dice, sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sión. Sean como hierba en los techos. Vamos a llegar ahí, pero veamos el versículo 5. Después de que el salmista declaró que las muchas aflicciones de los enemigos no les han destruido.
que exhortó a sus compatriotas para que ellos reconocieran tal cosa y que testificaran de ello. Y que mencionó que era el Señor la razón para la sobrevivencia de Israel. Ahora él ve la necesidad de continuar dependiendo del Señor por medio de la oración. Estos versículos 5 y 6 en particular, están expresados a manera de deseo. Pero cuando vemos esos deseos expresados en los salmos en particular y en otras partes de la Biblia, sabemos que son oraciones. El salmista está deseando, pero obviamente quien habrá de llevar a cabo ese deseo es el Señor. Y aquí es una oración para que los avances de los que desean causarle daño a Sión sean impedidos. Y la mención de Sión aquí es muy importante, que estos que desean hacerle un daño a Sión no solo sean impedidos, sino que tengan que retroceder, irse para atrás, y que en vez de lograr su fin, sean avergonzados. ¿Se acuerdan que hemos mencionado que avergonzar en la Biblia no es exactamente lo mismo? No es como cuando dejé el teléfono todavía activo y sonó, cuando ya les había yo dicho a los demás que no lo hicieran. Me avergoncé, obviamente, pero no es eso. Eso es nada. Eso es nada. Avergonzarse en el Antiguo Testamento en particular tiene que ver con alguien que está confiando, que está seguro que las cosas le van a salir como desean, pero nada. Y cuando él dice que sean avergonzados, es que todo lo que han planeado para hacerle daño a Sión, que no llegue a nada. Y por lo tanto sean avergonzados. Notar que lo que se pide es en contra de los que odian a Sión. Y el nombre Sión, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones durante este tiempo juntos, prácticamente es un sinónimo de Jerusalén, incluyendo el sitio donde estaba el templo, el cual era la casa de Yahweh, el lugar donde él había escogido poner su nombre y manifestarse allí a su pueblo Israel. Odiar a Sión, entonces, era aborrecer todo lo relacionado con Yahweh, con el Dios de Israel, la ciudad escogida por él, su templo, así como el pueblo que a él le pertenecía. La forma de expresar ese odio, obviamente, habría sido arremetiendo en contra de ese pueblo que se identificaba con el Señor. Pero odiar al pueblo hebreo equivale a extender ese desprecio en contra de Dios mismo. El profeta Zacarías dijo acerca de Dios, de Sión y de sus habitantes: el que os toca, toca la niña de su ojo. Algo serio, ¿no? ¿Alguien le ha tratado de meter el dedo en el ojo de usted? Eso es lo que dice por medio de Zacarías, que equivale el tratar de hacerle daño al pueblo hebreo. Es decir, que la estrecha relación entre Jehová e Israel significa que el Señor
y la acción en contra de ellos se extienden a Dios y los que le expresan odio serán avergonzados. Experimentarán vergüenza al verse incapacitados para hacer lo que habían planeado y lo que pensaron habría de ser éxito para ellos. Confiaron en sí mismos o en su Dios para destruir a Israel, pero fueron defraudados. Como Sennacherib, rey de Asiria. Hemos hecho referencia a este pasaje también en Isaías 36, 37, por ahí. Sennacherib, que manda a sus representantes para decirle a Ezequías que mejor se rindan porque no ha habido ningún Dios de los otros pueblos que los haya podido salvar del imperio asirio. Pero como hemos ya relatado, Dios milagrosamente deshizo al ejército asirio esa noche cuando 185,000 del ejército fueron destruidos. Y no solo eso, Sennacherib regresó a Asiria. ¿Y qué sucedió con él? Sus hijos lo asesinaron. La oración del salmista de que sean avergonzados y vueltos atrás los que odian a Sión concuerda con lo que Sennacherib y otros quisieron hacer. El versículo 6 dice, continúa la oración. Sean ellos, obviamente, estos que odian a Sión, como hierba en los techos que se seca antes de crecer. En ese tiempo, la mayoría de los techos eran planos. Bueno, hoy hay muchos techos planos en estos países, llamamos azotea, ¿no? Bueno, techos planos, pero por lo general eran construidos de varas y luego un poco de tierra, más varas, otro poco de tierra y así sucesivamente. No sé cuánto se habría sido, pero lo que sucedía era que en la época lluviosa particularmente, alguna hierbita crecía. Hay tierra ahí. Pero en cuanto la época lluviosa terminaba, eso se secaba. Entonces, por eso es que él dice, usando el contexto que ellos conocen, sean como hierba en los techos, que se seca antes de crecer. En otras palabras, que, sí, que comiencen tal vez con todas sus planes e intentos en contra de Sión y en contra del pueblo hebreo, pero que en su momento desaparezcan y que el poder que quizás lograron obtener también desaparezca. A la vergüenza que se desea para los enemigos de Sión, el salmista añade la petición de que en vez de que continúen fortaleciéndose, que más bien en forma súbita sean debilitados y su poder desaparezca. Sean como hierba en los techos que se seca antes de crecer. Además, el versículo 7 dice, con lo que el segador no llena su mano. Continuando con con la figura de esta hierba que crece brevemente en los techos. Con lo que el segador no llena su mano, ni el recogedor de gavillas en sus brazos. El segador, en esos tiempos, y no sé, seguramente sucede en algún lugar todavía, va en medio de los siembros o sembrados, agarra unas espigas o lo que sea con su mano y con la otra, con la hoz, las corta
obviamente él va a tratar de agarrar lo más que pueda con su mano, cortarla e inmediatamente ponerla en la bolsa que lleva para después irla a poner en cierto, vaciar esa bolsa en cierto lugar donde van a venir los que van a amarrar las gavillas. Y obviamente los que van a agarrar las gavillas tratan de agarrar lo más que puedan para amarrarla y ya tenerla lista. Bueno, el salmista dice que estos que intentan hacer todo este daño a Sión y al pueblo, que sean como el segador que va, pero que en realidad lo que encuentra para agarrar es apenas ni le llena su mano. Es una cosita. Y que el que arma las gavillas, que trata con ambos brazos de agarrar lo que más se pueda, no tenga que agarrar. En otras palabras, está diciendo que la oposición sea tan poca que es como que si fuera nada, que no equivale a ningún poderío que logrará hacerle el daño que ellos desean hacer. Entendemos la oración del salmista, pero nos preguntamos, ¿hay algo que nos enseña a nosotros para aplicar a nuestras vidas ahora? El punto de contacto en todo esto es los que odian a Sión, que equivale a los que se oponen al Dios de Israel, quien es el verdadero Dios, y por lo tanto se oponen al plan que Él quiere desarrollar. Aunque sabemos que Dios no ha desechado a Israel y que en su tiempo Él continuará su plan y que cumplirá las promesas hechas a los patriarcas, sabemos también que Él tiene otras ovejas con las que Él está tratando ahora y las que está usando en esta época para desarrollar su plan de dar a conocer el evangelio de su Hijo Jesucristo. Como el plan de Dios en aquel tiempo era bendecir a Israel, su plan hoy es dar a conocer el evangelio por medio de los que han confesado a Jesucristo como Salvador. Es decir, por medio de la iglesia. Y como hubo quienes se opusieron al plan de Dios para Israel en aquel tiempo, también hay quienes se oponen a lo que Dios desea hacer hoy a través de la iglesia. Habiendo hecho esa comparación y por lo tanto esa aplicación a nosotros hoy día, la pregunta que obviamente viene de todo esto es, ¿significa entonces que como el salmista debo de elevar una oración imprecatoria? Cuando hablamos de imprecatorio es algo que va a suceder, que deseamos que suceda en contra de aquellos. Debemos entonces elevar una oración para los que se en contra de los que se oponen al Señor Jesús y al Evangelio, para que sean destruidos y desaparezcan de la tierra, que pierdan cualquier poder que tengan para dañarnos, dañar a la iglesia. Aquí entra una vez más lo que tantas veces hemos dicho en estos últimos días. Una gran diferencia que es el aspecto físico del Antiguo Testamento y el aspecto espiritual prevalente en el Nuevo Testamento. O sea que el Señor deseaba bendecir a Israel en el territorio al cual la había llevado. Pero era un territorio que estaba siendo constantemente invadido
por los opositores. La permanencia física de Israel significaba la desaparición de esos opositores. Si Israel iba a poder continuar en el lugar donde el Señor deseaba bendecirles, entonces significaba que los opositores deberían de desaparecer. En el Nuevo Testamento y en el presente, obviamente, el énfasis de las bendiciones es espiritual y la batalla que se libra es también espiritual. Aunque sabemos que el adversario Satanás estaba activo en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento y ahora continúa con su actividad. Pero ya hemos hecho referencia y lo decimos nuevamente, Efesios capítulo 6, donde nos habla de la armadura de Dios, es para que estéis firmes contra las insidias o las acechanzas del diablo, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Segunda de Corintios 10, versículo 3. Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. En otras palabras, sometiendo todo nuestro pensar y por lo tanto todo nuestro plan a la obediencia al Señor. Es el Señor quien en su tiempo castigará a los que se oponen a Él o a sus siervos que dan a conocer el Evangelio. Vamos a saltarnos ya al número 3. Hay otras cosas, pero el tiempo está contra nosotros. En el versículo 8, terminando ya el Salmo, el principio que tenemos ahí es que los que se oponen a Dios y a los que pertenecen a Él, es decir, los creyentes, no recibirán bendición. Se oponen a los creyentes, no recibirán bendición. Además de que los enemigos sean avergonzados al no realizar sus intentos contra Sión y que en vez de fortalecerse sean debilitados, que su poder desaparezca y sean tan pocos como la escasez de la hierba o de la siembra que no produces cosecha. Ahora el salmista ora para que no haya nadie que vaya a invocar la bendición del Señor sobre estas personas. Versículo 8, y no digan, al principio dijo, diga ahora Israel, pero ahora dice, no digan, esto sí digan, den testimonio de lo que el Señor ha hecho por ustedes, pero ahora no digan esto, no vayan a pronunciar una bendición a favor de estos. No digan los que pasan, la bendición de Yahweh sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Yahweh. Eso habría sido totalmente contrario a Salmo 128:5, donde se dice, Yahweh te bendiga desde Sión. O el Salmo 34:3, desde Sión te bendiga Yahweh. O al intercambio entre Booz y los segadores, cuando Booz llegó de Belén al campo, donde había estado Ruth ahí trabajando, y el saludo de Booz a los segadores fue, Yahweh sea con vosotros. Y la respuesta de ellos, que Yahweh te bendiga. Que no haya ese intercambio con aquellos
que odian a Sión. Es lo que el salmista está diciendo. Invocar la bendición de Yahweh sobre alguien significa pedirle a él que favorezca a esa persona. Y como hemos dicho también ya, bendición tiene que ver con conferir o añadir un beneficio a quien recibe esa bendición. Un privilegio que concede un beneficio espiritual, físico o material. Pero alguien que se opone a él, es decir, al Señor, no puede esperar recibir esa bendición. Esas personas despreciaban, aborrecían y se oponían a Sión y al Dios que allí habitaba. El sentir y acción de esas personas se oponía al plan divino y Dios las rechazaría, de manera que cómo habría sido posible invocar a él para que les bendijera. Hoy Dios continúa protegiendo a Israel, pero también envió a Jesucristo para tomar de entre las naciones un pueblo para su nombre. Hechos 15:14. Y como dice Gálatas 3:14, a fin de que, con el propósito de que en Cristo la bendición de Abraham viniera también a las naciones. Nosotros pertenecemos a Él y tenemos la seguridad de protección, de vida eterna. Los que no han recibido a Cristo, de una forma u otra, son opositores al plan de Dios. Algunos activamente se oponen al ministerio de dar a conocer el Evangelio de Cristo. Otros se oponen sencillamente rehusando creer. Viendo y entendiendo el versículo del Salmo, el versículo 8 de este Salmo, nos preguntamos, ¿debemos nosotros tener un sentir como el del salmista hacia los opositores y orar para que nadie les exprese un deseo de bendición? Creo que en el Antiguo Testamento la exclusividad de Israel, es decir, la nación como pueblo de Dios, y en particular a los que Dios usó para comunicar su voluntad, a ellos se les dio la autoridad para hacer declaraciones como estas del versículo 8, que vendrían a ser parte de las escrituras en las que él proclamaría su palabra. Ahora, con la venida de Jesucristo y el mandato de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, ya no hay exclusividad en este tiempo de Israel como su pueblo. La voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, lo que nos dice segunda de Pedro 3:9. Y que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. De manera que el Señor Jesucristo dijo, a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Después de que Pedro y Juan fueron arrestados, amenazados y ordenados a no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, las autoridades los soltaron. Pedro y Juan, ya reunidos con el resto de los hermanos en un tiempo de oración, esta fue su petición. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Pablo hizo eco a la instrucción del Señor Jesús en Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Entonces, si bien es cierto que el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros en nuestras vidas a través de este tiempo, de este peregrinaje en el cual hemos venido a conocerle. Y por haber sido librados en el pasado, Él nos ayuda a orar confiando en sus justas acciones a nuestro favor. Aunque hay oposición constante, debemos entonces perseverar en oración, pero no una oración como la que el salmista expresó, sino una oración para que el Señor nos permita hacer su voluntad, hacer aquello para lo cual nos salvó y nos dejó en esta tierra. Porque al fin y al cabo, los que se oponen a Él en su tiempo castigará. Él en su tiempo traerá la retribución en contra de ellos. De manera que, como hemos puesto ahí el nombre de el título que le hemos puesto a este salmo, podemos ser golpeados, como Israel lo fue en aquel tiempo, pero no derrotados. Segunda de Corintios 11, Pablo habla de todas las situaciones por las cuales él pasó, pero no se considera derrotado, porque él está involucrado en lo que el Señor le ha mandado hacer. Tengamos esa misma actitud nosotros, hermanos, a pesar de la oposición. Oremos. Nuestro Padre, reconocemos que aquellos a quienes tú has escogido como tu pueblo, desde tiempo inmemorial, desde tiempo en que escogiste a Abraham, Isaac, Jacob y los demás, para que fueran tus hijos, tu pueblo, hasta el tiempo en que tú llamaste a tus apóstoles para que dieran a conocer la obra de Cristo en ellos. Y ahora, Señor, muchos años después, 2 milenios después, que nosotros aquí estamos y que hemos creído en lo que tu palabra nos dice, rogamos que así como tú has deseado que aquellos en aquel tiempo testificaran de lo que tú hiciste en ellos, que también nosotros, que no nos quedemos callados, que podamos declarar el evangelio, que podamos declarar aquello para lo cual tú nos has salvado y para lo cual tú nos has dejado en esta tierra. Señor, hay una gran labor por delante. Y este es el tiempo que tú has escogido para tu iglesia. Rogamos que nos ayudes, que a pesar de las dificultades, los impedimentos, quizás el desprecio y cualquier otra situación que parezca impedir lo que tú nos has llamado a hacer, Padre, que no sintamos que hemos sido derrotados, sino que con el poder que tú nos das en Cristo, con tu Espíritu Santo, podamos obedientemente dar testimonio de ti. En el nombre de Cristo.